Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7. Esperanza indestructible. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Número 1. Introducción. Cuando estamos en la iglesia, rodeados de gente que sonríe, qué fácil es hablar y cantar de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, la esperanza no siempre parece ser tan fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. En uno de sus libros, el Dr. Lewis escribe sobre un león imaginario. Alguien quiere conocer a este león, pregunta si el león es fiable, confiable. Se le dice que no es confiable, pero es bueno. Aunque no siempre entendemos a Dios y muchos consideran que no es digno de confianza, aparentemente porque Él hace cosas impredecibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo, pero luchamos con la idea de que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible, debe ser entendible. Muchos piensan así. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser fiable. Por ende, nos predisponemos para el chasco. Por eso necesitamos entender muy bien el carácter de Dios y en qué medida nos ayuda a retener la esperanza en medio de nuestro crisol. Número 2. El panorama completo. Por lo general, cuando sufrimos, nos enfocamos solamente en nosotros, pero el panorama es más amplio que yo mismo nada más. El universo no gira en torno a mí. Por eso el profeta Habacuc clamaba por liberación de tanta injusticia que lo rodeaba, pero Dios anuncia que vendría algo peor. Los babilonios se llevarán cautivos a los hebreos, pero en medio de la desolación promete esperanza. Hebreos capítulo 10 verso 37 y Habacuc capítulo 2 proyectan el envío de un libertador. Al tiempo de Dios, Babilonia literal será destruida, así como la destrucción de la simbólica Babilonia de Apocalipsis capítulo 18, igual es con nosotros hoy. Somos parte también de toda la historia de la salvación humana. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia es ver el panorama completo como lo vio Habacuc. Por eso, en medio aún del sufrimiento, prorrumpe en alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Igual debe suceder con nosotros. ¿Cuáles y cómo hacer nuestras las promesas para que, como pueblo de Dios, tengamos esperanza mientras esperamos el cumplimiento de las últimas profecías? Todo cristiano debe enfocarse en la Biblia solamente para ver el panorama completo. Número 3. ¿Quién es nuestro Padre? Oswald Chambers escribe: ¿Has preguntado a Dios qué es lo que hará? ¿Acaso te revelará sus designios? Él no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. ¿Qué quiere decir esto? Con el ejemplo de Job vemos que él sufre una tragedia al perder todo y su esposa le sugiere: maldice a Dios y muérete. Más tarde, sus amigos discuten con él, tratando de averiguar la razón de su sufrimiento, mientras Dios guarda silencio. De repente, en Job capítulo 38 en adelante, Dios aparece y le plantea unas 60 preguntas, iniciando con: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
podemos leer la respuesta final de Job hacia Dios en el capítulo 42. Dios nunca responde a preguntas que exigen razones, pero Dios revela un cuadro completo de su incomparable grandeza en las obras de la creación, su maravilloso carácter revelado a través de Jesús. Ahora Job ya no necesita razones. La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por revelaciones abrumadoras de la magnificencia, la grandeza y santidad de Dios. Para nosotros esta historia revela una grandísima verdad. La esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos. Instintivamente tratamos de encontrar consuelo sabiéndolo todo y, por ende, nos desanimamos cuando no alcanzamos a saber ni a entender los actos de Dios. A veces el Creador resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser infinitamente más grande que nosotros, en Dios. ¿Hoy estás sin entender qué te sucede? Si es así, concéntrate en el carácter de Dios para tener la esperanza que necesitas para perseverar en medio de lo que por ahora es para ti incomprensible. Para Dios no hay imposibles, recuérdalo siempre. Job, aunque no entendía todos sus designios, sabía que Dios sustenta toda su creación. Tú eres parte de ella y te conoce como si fueras la única persona en esta tierra. Conoce personalmente a Dios y ese conocimiento te dará la esperanza que necesitas para seguir adelante en esta vida con Él. Número 4. La presencia de nuestro Padre. Leamos una porción del capítulo 41 del profeta Isaías. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alguien dijo cierta vez, cuando Dios se ve lejano, ¿quién se ha alejado de quién? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha olvidado, se ha alejado, cuando la verdad es que Él ni se olvida ni se va. Nosotros somos los que le damos la espalda, los que nos alejamos y desobedecemos. A los judíos en el exilio sentían que Dios los había olvidado por su rebeldía, pero Isaías 41 les asegura la liberación futura. Les dice que Él no se había alejado de ellos, sino los judíos, y que aún había muchas razones para tener esperanza, porque seguían siendo su pueblo. ¿Cuáles son y cómo nos ayudan estas promesas mientras esperamos el final de la historia de esta tierra? Por eso es necesario leer por nosotros mismos la bendita palabra de Dios, la Biblia. Allí vemos que Dios es soberano del universo y como cristianos no necesitamos temer porque Él es quien nos sostiene y sustenta. Siempre recordemos que, aunque nos disciplina, Él nos guía y tiene además todo bajo control, todo lo que sucede en esta tierra, aquí y hoy. Y aunque su trono es inaccesible para nosotros en el cielo, Él está aquí, Él no está limitado ni por las circunstancias, el tiempo o la distancia. Cambiemos nuestro enfoque y veamos la visión de Dios y vivamos ya en sus promesas y poder que nos transforman, sabiendo que está tan cerca de nosotros, que nos sostiene de su mano. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, hoy y aquí. Recuerda, todas sus promesas están en la Biblia. Por favor, conócelas para reclamarlas con humildad en el momento adecuado, quizás en tu crisol. Número 5. Los planes de nuestro Padre para nosotros. ¿Dónde encuentras la esperanza que todos necesitamos para vivir?
Jeremías escribe a gente exiliada que había perdido la esperanza, y en Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y a pesar de todo esto, Jeremías expone 3 razones para tener esperanza en su libro, en el capítulo 29, versos 1 al 14. Número 1. Dios les dice: te hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Aunque aparentemente el mal les rodea, nunca dejaron de estar en las manos de Dios. Número 2. Dios puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes, imposibles a la vista humana. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Número 3. Dios pondrá fin a su exilio en un futuro. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena voluntad para haceros volver a este lugar. Quizás nuestro crisol no sea tan largo, no nos desesperemos, nunca sabemos qué tan cerca está la salida. Todo cristiano debe saber que Dios estuvo al frente en su pasado, que está a cargo en su presente y que se hará responsable por su futuro. Al ver el tierno cuidado por ellos, hoy, en Jeremías capítulo 29, versos 1 al 14, Dios mismo te hace también a ti estas promesas, a ti que sufres y luchas cada día. Gracias, Dios, porque me amas y aún estoy vivo, y tienes para mí un futuro con esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro con esperanza. Entonces me invocarás y vendrás y orarás solo a mí, y yo te escucharé, y me buscarás y me hallarás, cuando me busques de todo corazón. Y seré hallado por ti, dice Jehová, y te haré volver de tu sufrimiento y cautividad, y te reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde te arrojé, dice Jehová, y te haré regresar al lugar donde te hice llevar al destierro. Número 6. La disciplina de nuestro Padre. En Hebreos capítulos 11 y 12, Pablo describe las pruebas como una disciplina que en época de Pablo significaba también educación. Así entonces significa que Dios nos educa en la escuela de la fe, y aquí Pablo pinta ejemplos de hombres y mujeres de fe y cómo vencieron la adversidad. En el capítulo 12, Pablo se dirige a los lectores y nos dice también a nosotros que ya que tantas personas antes que nosotros perseveraron contra obstáculos increíbles, imposibles, nosotros también podemos correr y terminar la vida de fe. La clave es fijar nuestros ojos en Jesús, nuestro máximo ejemplo en tiempos difíciles. Es como recibir ojos nuevos y nuestra comprensión se abre y amplía el panorama para entender el porqué del sufrimiento que este mundo nos impone y que nuestra vida también responda como Dios espera. En los versículos 5 al 13 vemos las fuentes y objetivos de la disciplina y cómo debemos responder a Dios. He aquí nuestros fundamentos de esperanza. Dios disciplina al que ama y los trata como hijos para transformarlos a su carácter santo, renovándoles sus vidas, fuerzas y hacerlos herederos de la vida eterna. Nadie sin vida nueva transformada verá a Dios. Jesús es la palabra de Dios revelada a nosotros en su bendita Biblia. La clave también está en obedecer a Dios ahora. Dejarlo para después sería fatal. Puestos los ojos en Jesús ahora mismo, para sobrevivir la vida transformada bajo su disciplina. Número 7. Conclusión. Se recomienda leer las citas mostradas.
A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida, pareciera que no podemos más. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la incredulidad. Pero no es necesario llegar a tal punto, porque si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos incluso de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Pidámosle a Dios: Jesús, abre mis ojos para ver, obedecer y seguirte toda mi vida. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es momento de fijar nuestros ojos en Jesús. Abramos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, por medio de la guía de su Espíritu Santo, y contemplaremos los maravillosos designios de Dios, que Él siempre querrá nuestro bien, y así podamos tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga. Las gracias a ti, Jesús nuestro Señor. Todos queremos cantarte por tu gran amor que nos salvó, Dios, la vida nueva que nos diste. Queremos en ti gastar, seguirte por doquiera que vas, sé como tú, Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos 2 veces por creación, por redención. Buscamos la protección de tu poder, nos puede defender del enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Todo poder, soberano es nuestro Dios. Es por saber que nada te pudo detener para alcanzar a un pecador como soy yo, que te adoro y mi corazón lleno de felicidad se rinde ante tu majestad.
eres mi Dios Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos dos veces por creación, por redención. Buscamos la protección que tu poder nos puede defender del enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Tú eres todo poder, soberano es nuestro Dios.